En la primera sesión de la última semana del periodo legislativo 2014-2018, la sala debatió las mociones que crean el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regulan el ejercicio de dicha actividad, que norman la ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios y que consagran el derecho a la protección de los datos personales. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad. Rinde el informe de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, el diputado señor Joaquín Tuma. Tiene la palabra el señor Tuma. Honorable Cámara, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar el proyecto de ley origen en una moción de los diputados señores Joaquín Tuma, Germán Becker, Jaime Belolio, Pedro Brown, Cristian Campos, Fachaín, Joaquín Godoy, Joaquín Lavín, Fernando Mesa y Roberto Poblete, que establece un marco normativo para el corretaje inmobiliario que eleva los estándares de capacitación e idoneidad que el público espera en este tipo de intermediación. Además, es necesario que se certifique tanto la procedencia y la forma en que dicha actividad se ejerce. Para ello se crea un registro público digital de corredores de propiedad y agente inmobiliario, definiendo los requisitos para la inscripción en él. La Comisión contó con la asistencia de los señores Luis Felipe Céspedes y Jorge Rodríguez, ministro de Economía, Fomento y Turismo, concurriendo además los señores Carlos Antunes, Cristian Domínguez y Juan Eduardo Figueroa, presidente, gerente general y asesor legal de la Cámara Nacional del Servicio Inmobiliario, ACOP, respectivamente, y Carlos Avilés, presidente de la Asociación Gremial de Corredores de Propiedades, COPROCHO. Quiero saludar a quienes están presentes aquí, precisamente estas organizaciones. El proyecto fue aprobado en general en forma unánime. Antecedente. En la moción se hace presente que la actividad de la intermediación en materia de bienes inmuebles ha tenido distintos momentos en la historia jurídica chilena. Hasta el año 1977, el ejercicio del corretaje de propiedades se encontraba normado por la disposición de la Ley 7.747 del año 1943 y su reglamento. Decreto 1.205 de octubre de 1944 del Ministerio de Economía. Inicialmente la intermediación o corretaje inmobiliario estaba bajo la tutela del Ministerio de Economía y en tal efecto contemplaba una inscripción de carácter imperativa y de carácter habilitante en un registro de corredores de propiedades. Con el correr de los años y con la liberalización en el ejercicio de algunas actividades y profesiones por medio del decreto número 953 de 1977, y posteriormente con la Ley 18796 de mayo de 1986 se derogó el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y junto con ello desaparecieron también todas las normas que regulaban el corretaje de inmuebles. Es a partir de esta liberalización que el ejercicio del corretaje inmobiliario quedó absolutamente desprovisto no solo de un registro de carácter público, sino que de todo control por parte de la autoridad estatal. Los autores de la iniciativa consideran que se debe avanzar en la regulación de la actividad de corretaje inmobiliario debido a que los negocios jurídicos sobre propiedades, cuyo componente básico es la confianza y la buena fe, deben estar regulados debidamente, pues son los corredores de propiedades a quienes les corresponde intervenir en forma eficaz para que la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario se encuentren, pero en condiciones apropiadas, justas y seguras, de tal suerte que las operaciones en que ellos intervienen se realicen con estricto respeto al principio de la buena fe, la certeza jurídica y la libre circulación de los bienes. Hay mucho ruido en la sala, presidente. Solicito a los colegas diputados que se encuentran en la esquina, por favor, prestar atención al informe del diputado Tuma, diputado Mirosevich, diputado Torres, diputado Sepúlveda.
Se deben establecer en consecuencia niveles mínimos de formación profesional, exigiendo y fiscalizando el buen comportamiento y estableciendo controles éticos. Discusión general y particular. Durante el debate de la iniciativa, el señor Carlos Antúnez manifestó el interés de la organización que representa en que se regule la actividad de los corredores de propiedades, ya que la adquisición de bienes raíces es un acto muy importante en la vida de las personas, que necesitan una asesoría adecuada que les inspire confianza. Planteó que la compraventa de una vivienda, la tasación, la administración de propiedades y en general cualquier acto relacionado con una decisión inmobiliaria requiere la asesoría de un especialista con conocimiento y experiencia en la materia. El señor Juan Eduardo Figueroa afirmó que la existencia de un registro que establezca requisitos va a proteger a los consumidores, pues la cantidad de reclamos que actualmente recibe el SERNAC por corredores que prestan malos servicios, que engañan a la gente en la venta de inmuebles o que no liquidan las garantías de los arriendos en las propiedades que administran es altísima, debido a que no hay un control ético de estos como en el que ejercen Coproch y ACOP respecto a sus afiliados. Por lo mismo afirmó que el proyecto en comento constituye una necesidad para el país. Sigue habiendo mucho ruido, presidente. Si no, no continúo. No, que tiene razón el diputado. No vamos a continuar, estimados colegas, no vamos a continuar la sesión si no están todos, por favor, en sus respectivos asientos y se le escucha con respeto al diputado Tuma en el informe. Diputado Torres, por favor, les pido a todos los diputados, diputado Belolio. No. Yo solicito, por favor, que tengamos respeto por la lectura del informe del diputado Tuma. Diputado Tuma, continúe con su intervención. El señor Carlos Avilés consignó que la liberalización del corretaje de propiedades trajo como consecuencia en un mercado en donde la relación de confianza y la idoneidad del corredor de propiedades es clave para el éxito o fracaso de un negocio inmobiliario. Al día de hoy no hay ningún requisito legal que sea habilitante para ser corredor de propiedades. Ello ha traído con la proliferación de personas que ejercen el corretaje de manera informal, sin emitir boletas o facturas y sin pago de patente, como también de aquellas personas que ejercen la actividad sin un conocimiento e idoneidad mínimo, lo que ha lesionado seriamente el prestigio de la actividad. Agregó que la moción parlamentaria en trámite constituye una de las grandes aspiraciones de la asociación que preside, la que desde el año 2008 estaba pidiendo esta regulación y la creación del Registro Nacional de Corredores de Propiedades. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, destacó la importancia de establecer cuál será la entidad responsable de llevar el registro que se propone crear. No obstante lo anterior, reiteró su disposición a trabajar en torno a la iniciativa en análisis. El diputado señor Tuma hizo presente que las observaciones formuladas por la Corte Suprema en su informe han sido recogidas en algunas indicaciones que ha formulado el proyecto. El señor Jorge Rodríguez, ministro de Economía, Fomento y Turismo, expresó su apoyo a la iniciativa, puesto que el principal beneficio que aportará su aprobación será la posibilidad de certificar el cumplimiento de una serie de requisitos que avalen a los profesionales que se desempeñen como corredores de propiedades, lo que en definitiva redundará en beneficio de los consumidores. En suma, la iniciativa establece básicamente un registro digital de corredores de propiedades y agentes inmobiliarios, definiendo los requisitos para la inscripción en el que personas naturales y jurídicas consagran el derecho exclusivo de difusión para los agentes registrados. Regula los derechos de los usuarios y las infracciones en la prestación de los servicios de corretaje o intermediación, amparándose en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, contempla un procedimiento de reclamación en sede administrativa y judicial y la dictación de un reglamento para la ejecución de la ley. En la discusión particular del proyecto, la Comisión aprobó en su articulado diversas indicaciones tanto de fondo como a la estructura del proyecto, siendo aprobados 15 artículos permanentes y 2 artículos transitorios, los cuales se consignan en el informe. Tratado y acordado en sesiones de fecha 15 de diciembre del 2015, 5 de enero del 2016, 5 y 19 de diciembre del 2017 y 16 de enero del 2018, con la asistencia de los señores Tuma, don Joaquín, Espejo, don Sergio, Au, don Pepe, Verolio, don Jaime, Chaín, don Fuad, Eduardo, don José Manuel, Farca, don Daniel, Fernández, doña Maya, Jarpa, don Carlos Abel, Cas, don Felipe, Lavín, don Joaquín, Núñez, don Daniel, Poblete, don Roberto, Rocaful, don Luis, Iván Risenberg y don Enrique. Es cuanto corresponde informar a la sala, señor presidente, y muchas gracias a los diputados que han tenido la ocasión de escucharnos. Gracias.
Gracias, diputado Joaquín Tuma. Para iniciar la discusión de este proyecto, ofrezco la palabra. Diputado Tuma. Diputado Joaquín Tuma tiene la palabra. Gracias, presidente. Una de las demandas más sentidas que le hace la población en materia económica a este Congreso Nacional y al Ejecutivo es terminar con los abusos en los mercados. El abuso, que es la expresión de un exceso de poder, de la unilateralidad, pero que también de la trampa y del engaño, que está socavando la legitimidad misma de la economía del mercado que tenemos y se convierte además en un obstáculo para la libre y sana competencia entre los actores del mercado. En el caso del corretaje profesional de bienes raíces, que es un mercado, los abusos, los engaños, la pequeña y grande estafa de alcance criminal están deteriorando seriamente el mercado inmobiliario, especialmente en el arriendo de inmuebles por temporadas inferiores a un año. Son cientos los casos de falsos corredores de propiedades que personalmente o empleando el anonimato que permite el Internet esquilman a personas y familias que necesitan arrendar una casa o un departamento. Hay casos más graves en que personas sin ninguna calificación profesional ni menos ética se dan la tarea de trabajar como corredores de propiedades abandonando a los clientes, sean arrendadores o arrendatarios a suerte. Este proyecto, que surge de una inquietud del gremio de los corredores de propiedades, busca única y exclusivamente prevenir estos abusos contra la población y lo hace creando un registro público y nacional de corredores. Lo que el proyecto propone es un registro público y voluntario que lleva al Ministerio de Economía, en el cual cada consumidor puede libremente ver quiénes son cada uno de ellos. Un aspecto de gran importancia también es el estándar que se impone en la moción en cuanto a establecer requisitos para formar parte del registro que llevará el Ministerio de Economía. Estos requisitos suponen tener formación acreditada en materia de intermediación mobiliaria y no haber sido condenados por numerosos delitos patrimoniales o financieros. Se ha dicho que este proyecto vulnera el artículo 19, número 16 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe al legislador exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo. Y en tal sentido ha sido el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia Causa Rol 1413 del año 2009, que señala, comillas, la ley puede perfectamente establecer requisitos para el desarrollo de una actividad. Estos, dice el tribunal, pueden ser definidos de manera positiva como cuando se exige el cumplimiento de ciertos requisitos o de manera negativa cuando se exige la ausencia de ciertos impedimentos, prohibiciones u obligaciones. Si la ley pone requisitos para desarrollar una actividad, estos deben ser racionales. Existen publicados en Internet, en la página del Gobierno, que contiene la guía de servicios del Estado, una nómina de varias decenas de registros públicos obligatorios para desarrollar una enorme variedad de actividades económicas y profesionales. Estos registros han sido establecidos por ley dictada bajo la vigencia de esta Constitución. Cito algunos por vía ejemplar: el registro de instructores y practicantes de artes marciales, el registro de concesionarios de servicios sanitarios, el registro de pescadores artesanales, el registro de armadores industriales, el registro de agentes de nave, el registro de transportistas escolares. Y cito especialmente dos casos que son registros de personas que se dedican a la intermediación de bienes y servicios, como ocurre con el corretaje de propiedades, el registro de agentes de seguro y renta vitalicia y el registro de intermediarios agrícolas, o sea, corredores agrícolas. En resumen, cuestionamientos de constitucionalidad no existen. Lo que hay probablemente, estimados colegas, es el temor a generar una suerte de estanco, de limitar la competencia. Pero les digo, con el conocimiento que me ha dado los años en la actividad comercial privada, que no hay nada más lesivo a la concurrencia y competencia entre agentes de los mercados que la desregularización que permite el abuso. Puede ser un corredor diligente y responsable, nunca podrá competir en precios con pillos e informales que solo buscan embaucar a la gente que requiere sus servicios. Termino, en consecuencia, haciendo un llamado a la discusión seria, sin prejuicio, pero anteponiendo los intereses de la gente, de la ciudadanía,
ni siquiera de los corredores de propiedades presentes en la tribuna, sino que de la gente que, cansada de los abusos, pide regulaciones para tener mercados sanos que sean capaces de operar con libertad y competencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Joaquín Tuma. Continuando con la discusión del proyecto, tiene la palabra el diputado Sergio Espejo. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Como presidente de la Comisión de Economía, yo quiero, en primer lugar, y eso me parece lo más importante, destacar que este es un proyecto que no tendría ninguna posibilidad de surgir a la luz, de ser votado por esta sala, sin la persistencia, incluso diría contumaz, de mi colega, el diputado Tuma, quien ha impulsado este proyecto contra viento y marea, buscando concitar no solo la adhesión parlamentaria, que fue unánime en la Comisión de Economía, sino que además logrando lo extraordinariamente difícil, que es el patrocinio del Ejecutivo para poder efectivamente establecer por ley este registro. Este es un proyecto extremadamente simple. Lo que este proyecto busca hacer es destacar que en la actividad de corretaje de propiedades la buena fe y la confianza son un elemento fundamental y que para intentar proteger esa buena fe, particularmente respecto de quienes recurren al servicio de un corredor de propiedades, parece razonable, y así me parece a mí también, el que los corredores puedan optar por ser parte de este registro público y que en el momento en que lo hacen pasan a ser objeto de un conjunto de obligaciones que garanticen básicamente que son personas que están a la altura de los estándares de buena fe y confianza que les son exigidos y no mercaderes dispuestos a transar con la confianza de las personas, provocando la frustración y los daños que conocemos. El registro, de hecho, permite expresamente que podamos recurrir también a la Ley de Protección de Derechos del Consumidor en caso de infracciones, sin perjuicio de las exigencias que se establecen sobre los corredores. Por esa razón, señor presidente, yo quiero no solo, como he señalado, respaldar este proyecto y solicitarle a la sala pueda ser aprobado, sino además felicitar y rendir un homenaje a la perseverancia con que el diputado Tuma lo ha impulsado y agradecerle además por sus años en esta Cámara de Diputados que terminan en esta semana. He dicho, presidente. Gracias, diputado Sergio Espejo. Continuando con el debate, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tal como decía el diputado Espejo, si el diputado Tuma no hubiese insistido no una ni dos, sino que 15 veces, no tendríamos este proyecto hoy día. Así que, diputado Tuma, felicitaciones también por la persistencia en un proyecto de ley que, tal como era originalmente, fue distinto, y él logró algo que es extraño para los parlamentarios, que era tener un proyecto de ley que luego se reconociera que implicaba gasto y que el gobierno lo hiciera suyo. ¿A cuántos diputados nos hubiese gustado que el gobierno hubiese hecho lo mismo, no? Que nuestras ideas finalmente terminaran siendo recogidas por el gobierno, que las hiciera propias y los gastos estuvieran incorporados. Y eso es por dos razones, creo yo. La primera es porque era algo razonable, justo, en una medida equilibrada. Y segundo, porque el diputado Tuma insistió y ganó no solo por cansancio, sino que también porque tenía la razón. Dicho eso, el proyecto de ley a mí me parece que es un buen proyecto de ley, toda vez que no establece un requisito obligatorio, tal como decía el propio diputado. Si este hubiese sido un requisito mandante para poder ejercer la profesión, evidentemente no sería constitucional, una vez que este es un registro voluntario que tiene hoy día el Ministerio de Economía. Lo que hace más bien es poner una especie como de sello de garantizar la fe pública de ciertos corredores de propiedades que, tal como ha dicho el diputado Espejo y también el diputado Tuma, evitar
al máximo posible que hayan algunos que quieran aprovecharse de una situación en donde existe un desequilibrio o existe una asimetría de información muy grande entre quien quiere arrendar o comprar versus quien es el que hace el corretaje de propiedades, que conoce mucho mejor la situación evidente de la propiedad. Por tanto, me parece que tanto los requisitos como la forma jurídica en la cual esto se resuelve en el proyecto de ley es una adecuada que nosotros vamos a apoyar con mucho entusiasmo, no solo porque viene el diputado Tuma, sino que también porque es una muy buena idea. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Belolio. Ofrezco la palabra para intervenir en este proyecto. Ofrezco la palabra al diputado Berger. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara. La intermediación inmobiliaria ha sido por siempre una práctica muy utilizada. Sabemos que hasta los años 70 estuvo muy normada por la ley 7.749 del año 7.747 del año 1943 y su respectivo reglamento. Sin embargo, la liberación del ejercicio, que en un principio fue positiva, pues permitió el ingreso de un mayor número de corredores, que a su vez propició que al haber más participantes en el mercado no fue tan abusivo en cuanto a los cobros de comisiones y otras prácticas. Con el correr de los años hemos visto una gran cantidad de protagonistas sin la debida preparación, producto de no estar controlada la actividad, decayendo así la calidad del servicio y la certeza jurídica para quienes respaldan las transacciones de sus bienes a través de estos servicios. El protagonismo de corredores que no poseen los conocimientos necesarios y la idoneidad para ejercer la actividad ha llevado en la mayoría de los casos a la excesiva especulación de precios motivados por recibir altas comisiones, y las más de las veces, en forma inescrupulosa, se cobran comisiones y precios exorbitantes sin atender a la buena fe en la práctica y bloqueando la libre circulación de los bienes, que siendo un principio jurídico ampliamente resguardado en nuestra legislación civil, es un elemento que resguarda un mercado sano. Entiendo también que importantes asociaciones gremiales como la COPROS y la IACOP se esfuerzan por establecer lineamientos y normativas que contribuyen a entregar un servicio profesional y de calidad por parte de sus socios, pero ese esfuerzo se ve opacado y menoscabado frente a la práctica de otros protagonistas que, como ya mencioné, no brindan el mejor de los servicios y carecen de la idoneidad profesional necesaria. Me parece que el texto del proyecto aprobado por la Comisión de Economía del 22 de enero del 2018 es el apropiado. Finalmente, debo destacar la persistencia y perseverancia del diputado Tuma en esta iniciativa que, como vemos, es del todo razonable. Apoyo el proyecto. He dicho, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernardo Berger. Ofrezco la palabra al diputado Mario Venegas, de la Democracia Cristiana. Gracias, señor presidente. He revisado, y por eso me acabo de inscribir, con detenimiento el proyecto, los fundamentos, y sin duda comparto los fundamentos generales de que esta excesiva liberalización del ejercicio en particular de esta actividad ha terminado generando prácticas completamente negativas como las que ya se han enunciado por parte del diputado informante y algunos de mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. No obstante, echo de menos el hecho de que el proyecto, al revisar el articulado, no resuelve el problema esencial. Porque si con esto queremos, ¿no es cierto?, regular para que aquellos que utilizan malas prácticas, como las señaladas por el diputado Berger, que me antecedió, como el cobrar, ¿no es cierto?, comisiones excesivas, burlar la buena fe en las transacciones, ¿no es cierto?, no hay sanción alguna, no hay coacción alguna para que aquellos que, dado que es una inscripción voluntaria,
puedan seguir con estas malas prácticas. Y entonces el objetivo declarado de defender a los ciudadanos que se ven en la necesidad, ¿no es cierto?, de usar a estos agentes particulares o personas jurídicas, no queda defendida. No queda defendida. Porque si es voluntario, a lo más le va a servir para que eventualmente el ciudadano que tiene que contratar los servicios de estas personas haga la distinción entre quien está en la COPROCH y quien no lo está. Es como un sello de garantía, pero frente a estos hechos, siento que el proyecto no tiene fuerza como para corregir estas malas prácticas de las que yo doy fe porque en mi experiencia he conocido, ¿no es cierto?, esta situación. Todos estos procesos especulativos, ¿no es cierto?, todo este sobreprecio, etcétera, etcétera. Todos hemos sido, ¿no es cierto?, conocedores de casos de esa naturaleza. No obstante, mi aprehensión respecto al proyecto que está en estudio, valorando todos los esfuerzos que significan, es que no resuelve el problema fundamental, enunciado, no lo resuelve. Solo, ¿no es cierto?, lo que hace es establecer este registro que además va a ser voluntario. Es decir, me imagino que aquel que actúa burlando la buena fe, de mala fe, no se inscribirá simplemente. No se inscribirá. Pero podrá, sin embargo, estar y seguir estando en el mercado sin que le ocurra nada. Es una observación que quisiera hacer. No sé si en un próximo trámite podrá, me hizo mucho, tomé muy en serio lo que planteó el diputado Belolio, en el sentido de que haber hecho obligatorio o haber puesto una coacción mayor pudiera hacer que lo estableciera como inconstitucional porque estaría violentando la libertad de trabajo, ¿no es cierto?, etcétera. Pero la verdad es que mi preocupación, como me interesa el tema, como creo que es de gran importancia, me habría encantado que el proyecto tuviera un poco más de, por decirlo de alguna manera, dientes para poder evitar que estas prácticas que por desgracia se dan con bastante frecuencia en el mercado, efectivamente pudieran ser eliminadas y eventualmente, ¿no es cierto?, de esta manera proteger más significativamente a quienes son los usuarios, que son nuestros ciudadanos que tienen que usar de estas personas que se dedican a esta actividad. He dicho, señor presidente, muchísimas gracias. Gracias, diputado Mario Venegas. Ofrezco la palabra en el presente proyecto. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Vamos al segundo proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley número 8.946, que fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. Primer trámite constitucional, primer informe de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales y primer informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Diputados informantes, la señora Loreto Carvajal y el señor Celso Morales, respectivamente. Damos la palabra a la diputada Loreto Carvajal, de la Comisión de Vivienda. Estimada Cámara, honorables colegas, en nombre de la Comisión de Vivienda, Desarrollo
urbano y bienes nacionales, paso a informar el proyecto de ley de origen en una moción de los diputados señoras Jenny Álvarez, señores Claudio Regada, Guillermo Cheroni, Maya Fernández, René Manuel García, Carlos Abel Jarpa, Iván Orambuena, Jaime Pilowski, Alejandra Sepúlveda y Leonardo Soto, que modifica la ley número 8.946 para permitir que los municipios que cuenten con los recursos necesarios en casos especiales, pueden hacer ejecutar obras provisorias de emergencia en forma inmediata, tratándose de reparaciones urgentes que tengan como objetivo reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por aceras y calzadas, a fin de hacer más eficiente y expedita la ejecución de las mismas. El proyecto fue aprobado en general en forma unánime por 10 votos a favor, y la comisión contó con la asistencia de las señoras Paulina Zabal, ministra de Vivienda y Urbanismo, Janet Tapia, asesora legislativa del mismo ministerio, de los señores José Luis Sepúlveda, jefe de la División Política Habitacional, y Manuel González, arquitecto de la División de Desarrollo Urbano, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la moción se fundamenta la iniciativa consignando, entre otros argumentos, que por ley número 8.946 se entrega a los correspondientes servicios de vivienda y urbanismo, Serviu, la ejecución, renovación, conservación y administración de las obras de pavimentación de aceras y calzadas urbanas que se realicen con fondos fiscales en todas las comunas de la República, salvo la comuna de Santiago, que se rige por una ley especial, la ley número 11.150. De hecho, las municipalidades se ven impedidas de efectuar las necesarias reparaciones de todas aquellas obras de reparación urgente de sus pavimentos y que tienen como objetivo primordial reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por ellas, siendo esta limitación además inconsecuente con el deber que la ley número 18.290 le impone a las mismas municipalidades. Frente a esta situación, el ente Contralor emitió un pronunciamiento donde concluyó que los procedimientos de bacheo y reparaciones de veredas, aunque sean de carácter menor, de emergencia y de forma provisoria, debían ajustarse a los procedimientos de aprobación y recepción regulados por la ley número 8946 de pavimentación comunal y, por tanto, obligatoriamente contar con las validaciones del Serviu respectivo para su autorización, ejecución y certificación. A lo expuesto anteriormente se suma el extenso plazo que lleva la elaboración, la presentación y aprobación de un proyecto de pavimentación por el Serviu Metropolitano, generalmente de 3 a 4 meses, manifestándose claramente la necesidad de modificar la ley número 8946 de pavimentación comunal para permitir a los municipios que, en casos excepcionales, tratándose de obras provisorias, menores o de emergencia, puedan ejecutarlas en forma inmediata, a fin de hacer más eficiente y expedito la ejecución de las mismas. Discusión en general y en particular de este proyecto. La señora Paulina Zabal, ministra de Vivienda y Urbanismo, hizo presente que el tema de los pavimentos es un problema que tiene múltiples dimensiones y que afecta la vida diaria de las personas, pues muchas veces han sufrido accidentes, incluso fatales, por la falta o deterioro de aquellos. Afecta a los municipios tanto en su patrimonio como en su gestión, porque la pavimentación de las calles es una tarea que la ciudadanía les atribuye a ellos y afecta también el funcionamiento de las instituciones públicas. Destacó que la moción parlamentaria en informe es acotada y abogó por su pronto despacho, pues permitiría a los municipios resolver un problema urgente que les ha significado tener que cargar incluso con multas cursadas por la propia Contraloría General de la República. No obstante lo anterior, sostuvo que la iniciativa debía ir acompañada de otras medidas también por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con tal propósito, sugirió definir la emergencia vial como aquella situación o condición que se presenta en las vías públicas y que debe ser atendida en el más breve plazo para evitar daños a las personas, vehículos o bienes. La acción ante una emergencia vial tiene como objeto devolver a la vía su capacidad de circulación en una condición que no presente riesgo para las personas. Esta definición no apunta al estado físico del pavimento, sino a mantener su función básica con respecto a la seguridad. El enfoque no es la condición del pavimento, sino la operación de la vía, por lo que nada tiene que ver con la conservación.
El diputado señor Soto compartió la propuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en orden a definir en el proyecto las obras menores de pavimentación y eximirlas de la aplicación de normas que rigen para las obras mayores, pero dejó ver su temor a que la incorporación del término, entre comillas, vida útil en la definición dé lugar a una nueva interpretación de la Contraloría que pueda frustrar el propósito que persigue este proyecto de ley. El artículo único del proyecto incorpora en el artículo 10 de la Ley número 8946, a continuación del punto final, que pasa a ser punto y coma, la frase, comillas, salvo que se trate de obras provisorias de emergencia ejecutadas por las municipalidades, cierre de comillas. A proposición del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los diputados señores Arriagada, Carvajal, García, Fernández, Sepúlveda, Soto y Tuma formularon una indicación para reemplazar el artículo único del proyecto por otro que agrega dos incisos que fueron perfeccionados luego del debate habido en la comisión, aprobándose en los siguientes términos, comillas. A las obras provisorias de emergencia entendida para estos efectos como aquellas intervenciones en aceras y calzadas tendientes a evitar daños a las personas y los bienes y en que cada intervención puntual no supere los 50 metros cuadrados por evento ejecutadas por las municipalidades, no les será aplicable la presente ley. La calificación de las obras como provisorias de emergencia deberá realizarse por la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad con anterioridad a su inicio y una vez ejecutadas se informará de ellas al servicio respectivo. Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada unánimemente por 8 votos a favor, tratado y acordado en sesiones de fecha 12 y 19 de julio, 2 de agosto del 2017, con la asistencia de los diputados señores y señoras Álvarez, doña Jenny, Arriagada, don Claudio, Cariola, doña Carol, Carvajal, doña Loreto, Fernández, doña Maya, García, don René Manuel, Jarpa, don Carlos Abel, Nogueira, doña Claudia, Norambuena, don Iván, Sepúlveda, doña Alejandra, Tuma, don Joaquín y Urrutia, don Osvaldo. Concurrieron además a esta sesión los diputados señores Chávez, don Marcelo y Soto, don Leonardo. Es cuanto corresponde informar a esta sala, colega, estimada mesa. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputada Roberto Carvajal. Continuando con el informe, tiene la palabra el diputado Celso Morales, de la Comisión de Gobierno Interior. Gracias, presidente. Honorable Cámara, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 del reglamento y lo resuelto por la sala en sesión de 11 de julio del año pasado, entrego informe del proyecto de ley enunciado recientemente en primer trámite constitucional y de origen de moción parlamentaria, ya señalado por mi antecesora. Cabe hacer presente que, de acuerdo a la citada disposición reglamentaria, la Comisión de Gobierno Interior se pronunció sobre el texto aprobado por la Comisión de Vivienda. No obstante de tratarse de un proyecto de un solo artículo, la iniciativa legal suscitó un interesante debate y diálogo entre los parlamentarios y con las autoridades que expusieron ante la Comisión, a saber, la ministra de Vivienda y Urbanismo, la señora Paulina Zabal, y la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades, la señora Carolina Leitao. El debate se centró en el nuevo inciso segundo del artículo 10 de la Ley 8.946 sobre pavimentación comunal, que faculta a los municipios para ejecutar las obras provisorias de emergencia, entendiendo por tales las intervenciones en aceras y calzadas tendientes a evitar daños en personas y bienes y en que cada intervención puntual no supere los 50 metros cuadrados por evento. La Comisión, junto con valorar unánimemente esta norma, estimó necesario, sin embargo, reformularla en una nueva redacción que precisa su contenido.
Al efecto, se aprobó por asentamiento unánime una indicación sustitutiva del aludido inciso, que sin incorporar enmiendas de fondo efectúa adecuaciones de tipo formal, reemplazando, por ejemplo, el vocablo evento por bache. Por último, hay que hacer presente que el nuevo inciso tercero del mencionado artículo 10, que en síntesis encomienda a las direcciones de obras municipales calificar las obras como provisorias de emergencia, fue aprobado en los mismos términos propuestos por la Comisión Matriz. Es cuanto puedo informar a la sala, señor presidente. Gracias, diputado Celso Morales. Para iniciar la discusión del proyecto tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia del Comité de la Unión Demócrata Independiente. Gracias, presidente. Este proyecto de ley que nos correspondió estudiar en la Comisión de Vivienda y de Iniciativa Parlamentaria constituye un avance importante en un ámbito que ha sido de especial interés en mi trabajo parlamentario y que tiene que ver con la calidad del transporte público al interior de las ciudades, en definitiva con la calidad de vida de los ciudadanos. Para contextualizar, hasta el año 2005, hace 12 años atrás, el organismo competente para ejecutar obras de reparación, conservación, pavimentación y repavimentación era el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el SERVIO respectivo en cada región, el cual estaba encargado no solo del diseño y el financiamiento de estos proyectos, sino que también de la ejecución. Al concentrar estas funciones, los SERVIO, a pesar de presentar problemas propios que se generan al radicar un área de la complejidad de esta naturaleza en un solo servicio, el objetivo se cumplía y los proyectos se ejecutaban más oportunamente que con la burocracia actual. Hoy en día, y después de aprobada la Ley 20.235, el municipio, en la repavimentación de las calzadas y aceras, se incorporan 3 actores: los municipios, el SERVIO y los gobiernos regionales. Así, es el municipio el encargado de detectar los problemas y elaborar los diseños de ingeniería de los proyectos. Los SERVIOs deben revisarlos y aprobarlos o rechazarlos. Y los gobiernos regionales financiar estos proyectos de pavimentación para que posteriormente, en un tercer o cuarto paso, el municipio o el SERVIO licite su ejecución. Y será, en un quinto paso, el propio SERVIO quien va a fiscalizar las obras. En este esquema, los municipios deben proporcionar una serie de estudios, como un estudio topográfico, un estudio de mecánica de suelo, contratar profesionales para el diseño estructural, para un simple bacheo, y que debe ser además un ingeniero inscrito en el registro del SERVIO. Patricio, por favor. Gracias, don Patricio. Posteriormente, deberá enviarse al SERVIO para su aprobación y después de varios meses, finalmente postular el proyecto ante el gobierno regional respectivo para su financiamiento, compitiendo con un sinnúmero de otras iniciativas que presentan los otros municipios de la región y sometido a un extenso trámite muy burocrático. Así las cosas, uno de los grandes problemas que en este esquema ha generado es que desde que el municipio detecta el problema y elabora el proyecto de pavimentación, hasta que el proyecto es aprobado por el GORE, si es que logra su aprobación, este proyecto en la práctica ya ha caducado, puesto que la solución técnica que se planteaba para afrontar el deterioro del pavimento, que era de ciertas acotadas dimensiones, ya no es aplicable, porque ese deterioro ha aumentado considerablemente, ya sea por el uso o por condiciones de carácter climático. A mayor ahondamiento, los municipios son los responsables de la administración de los bienes nacionales de uso público, incluida, por supuesto, las aceras y las calzadas.
Y para mayor abundamiento, la ley de tránsito les atribuye la responsabilidad por los perjuicios ocasionados en accidentes por el mal estado de las vías. Por lo cual, en el actual estado de cosas, los municipios se encuentran atados de manos y no pueden intervenir el pavimento de sus calzadas y aceras sin seguir un procedimiento establecido por la normativa actual, aunque sea esta una situación de emergencia, tal como ha provenido la Contraloría General de la República en recientes dictámenes que incluso han pedido sanciones para los municipios que han procedido a actuar en forma más diligente para solucionar y enfrentar la emergencia. Por estas razones, se han planteado varias propuestas para afrontar esta inconsistencia y que son complementarias con este proyecto de ley. La primera, y considerando que los GORES no tienen una glosa presupuestaria específica destinada a financiar proyectos de pavimentación, ni tampoco existe una priorización de estas iniciativas, se presentó el proyecto de resolución número 95 en julio del año 2014, que fue aprobado por esta sala para proveer de los recursos específicos para estos proyectos de pavimentación. En el mismo sentido, y durante la tramitación de la ley de presupuesto de este año, se presentó una indicación con esta finalidad. Lamentablemente no fue aprobada por las comisiones respectivas. Otra materia que es de especial relevancia para la entrada en vigencia de este proyecto de ley es la proposición que efectúe a la ministra de Vivienda para que el Servio elaborara bases técnicas tipo para los proyectos de pavimentación de emergencia o de bacheo o de mantención y reparación, los cuales incluyan aspectos sobre mecánica de suelo, topografía y diseño estructural, para evitar que los municipios deban efectuar licitaciones públicas para contratar estudios o profesionales debidamente registrados en el Servio y acotar los tiempos y agilizar la solución de los problemas. Respecto a este punto, quiero agradecer especialmente a la ministra de Vivienda por haber acogido esta solicitud y ya está operando un procedimiento simplificado y con bases técnicas tipo en los servicios de la región metropolitana, pero falta hacerlo extensivo a los servicios de vivienda de las regiones. Así las cosas, el proyecto de ley que hoy espero aprobemos por un amplio respaldo va a dar una solución efectiva a esta problemática que enfrentan los municipios con los pavimentos de emergencia o con las reparaciones de emergencia que deben hacer a los pavimentos, entregando una facultad precisa para poder ejecutarlos sin reparos legales ni administrativos, en un ámbito que se enmarca dentro de las funciones más complejas a las que se ven expuestas los municipios, tanto por las consecuencias legales ante su incumplimiento como por la recurrencia con que se deben ejecutar esta clase de proyectos en las ciudades, solucionando de esta manera un grave problema que enfrentan los ciudadanos que se movilizan sobre todo a través del transporte público. Así las cosas, presidente, aprobaré este proyecto tal como lo hice en la Cámara, en la Comisión de Vivienda, y los invito a solucionar un problema que hoy día afecta a las ciudades. He dicho, presidente. Gracias, diputado Osvaldo Urrutia. A continuación, en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Marcelo Chávez. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera también intervenir en la misma dirección de lo que ha planteado mi colega que me antecedió en el uso de la palabra. Yo creo que este es un proyecto de ley que tiene un sentido práctico muy relevante. Y creo que tiene una doble dimensión, porque por una parte ya aquí se ha señalado las múltiples consecuencias para la vida diaria de las personas que transitan por las calles de nuestro país, que se han enfrentado, ¿cierto?, a hoyos, eventos, baches, el nombre que le queramos poner, y que en muchos casos ha terminado en accidentes, y aquí también ya se ha indicado accidentes en muchos casos que han sido fatales. Y eso, por supuesto, que tiene una tremenda connotación desde el punto de vista de la integridad de las personas que circulan en las calles de nuestro país. Pero también tiene la dimensión de lo que sucede respecto a los municipios. Hemos sabido, y a partir de este proyecto de ley también,
hemos reafirmado el hecho de que muchos municipios de nuestro país se han visto condenados, sentencias condenatorias, ¿cierto?, por falta de servicio, y en las cuales ha significado que ese presupuesto, esas indemnizaciones tienen que salir de arcas municipales, afectando la provisión de otros servicios públicos en los municipios de nuestro país. Por lo tanto, estamos enfrentados a una situación en la cual es un problema práctico que tiene, ya lo he señalado, una doble dimensión para la salud y la integridad física de las personas que transitan por nuestras calles, pero también para los municipios de nuestro país que muchas veces se han visto obligados o condenados a pagar indemnizaciones cuantiosas en muchas ocasiones. Y por lo tanto este proyecto de ley es práctico porque exime, ¿cierto?, de la posibilidad o de la obligación que tienen los servicios de vivienda y urbanismo de, por así decir, entregar la aprobación técnica a estos proyectos tratándose de las circunstancias que este proyecto de ley señala, vale decir, obras de emergencia que no superen los 50 metros cuadrados. Y por lo tanto, tratándose de esa situación que el artículo de la ley señala, van a quedar eximidos, van a quedar exentos de concurrir a la aprobación del Serviu, y esa aprobación se va a entregar o va a estar dada en cada una de las direcciones de obras municipales de nuestro país, con lo cual significa que frente a una determinada emergencia, frente a un determinado bache que está generando una afectación a la calidad de vida de las personas y que puede constituir eventualmente una situación de emergencia, el municipio pueda directamente, ¿cierto?, a través de la aprobación de su propia dirección de obras municipales, de poder entregar la aprobación técnica a este proyecto y poder concurrir rápidamente a resolver y a solucionar ese problema, lo cual indudablemente que significa un tremendo avance en los tiempos, en las aprobaciones, y que significa poder que la administración pública pueda con prontitud, con rapidez, pueda entregar una solución a los ciudadanos de nuestro país. Además, también como se ha señalado este proyecto de ley, esta es una facultad que se le está entregando a los municipios, y por eso es que este proyecto pudo estar en la Comisión de Gobierno Interior, y recuerdo, ¿cierto?, al diputado Soto, que estaba muy preocupado de este proyecto de ley, que también hay que reconocer la autoría de él y su perseverancia en poder sacar adelante este proyecto, en la cual también pudimos tratar de, dentro de las posibilidades nuestras, de poder analizar con rapidez este proyecto, y lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades. Y en tal sentido, en la comisión quedó expresamente claro de que se trata de una facultad de los municipios, no una obligación, porque hay que recordar que aquí existe una doble obligación establecida, que está por una parte los gobiernos regionales, que tienen la obligación de proveer los recursos para este tipo de obras, y también las municipalidades. Pero, insisto, este proyecto de ley lo que viene es a resolver y dar una tramitación rápida, oportuna, cuando se constituyen este tipo de situaciones que afectan, ya lo he señalado, a diario a muchas personas en nuestro país. Yo creo que solamente quisiera yo establecer al menos dos cuestiones que son probablemente en el trámite que continúa, pudiera eventualmente prestarse para alguna precisión. Lo primero, lo que dice relación con quizás que sería bueno que el Ministerio de Vivienda pudiera emitir un reglamento a las direcciones de obras municipales a fin de poder establecer una coherencia en todas las direcciones de obras municipales a la hora de apreciar este texto. A mi modo de ver, el texto es claro, pero siempre puede caber algún grado de interpretación, y me parece a mí que no estaría de más que el Ministerio de Vivienda, como órgano técnico, ¿cierto?, y normativo, pudiera también emitir o expedir un reglamento que pudiera precisar, ¿cierto?, cuáles son las circunstancias que habilitan que ésta se trate como una obra de emergencia, a fin de poder eximirlo del trámite ante los servicios. Y segundo, ¿qué es lo relativo también al financiamiento? Ya el diputado que me anteció no usó la palabra, ya lo había señalado. Aquí yo creo que hay una tarea en orden a que, ya sea a través de una glosa de los gobiernos regionales, que tienen, digamos, la obligación de poder concurrir con los recursos para este tipo de obras, puedan, ¿cierto?, generar una glosa para que a su vez los municipios puedan postular, o bien derechamente que se puedan descentralizar esos recursos para que los municipios puedan directamente poder postular y ejecutarlo. Pero en definitiva creo que es un muy buen proyecto de ley, creo que tiene un sentido
práctico, muy importante y que efectivamente a través de este proyecto de ley se puede dar solución a un tema que indudablemente genera muchísima preocupación y muchas veces lo hemos visto, que dice en relación que por qué esta calle nunca es arreglada o por qué este hoyo sigue estando ahí generando los diversos problemas en la salud de las personas que ya hemos visto en muchas ocasiones y por lo tanto creo que bien vale la pena poder apoyar con mucha decisión este proyecto de ley que, insisto, creo que puede hacer la diferencia respecto de cuestiones que muchas veces a los ciudadanos de nuestro país les preocupan. Por lo anterior, creo que hago un llamado a que sea aprobado este proyecto de ley y por lo tanto así lo haré cuando se corresponda la votación. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Marcelo Chávez. Cito a reunión de comité sin suspender la sesión y continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Leonardo Soto en el tiempo del Partido Socialista. Gracias, señor presidente. La verdad que este proyecto de ley es muy pequeño en cuanto a la modificación que establece a la Ley de Pavimentación Comunal, pero propone un cambio que en la manera de conservar las calles y veredas de todas las ciudades de Chile y que puede tener un efecto amplificado y un enorme impacto en mejorar la calidad de vida de los vecinos en cada una de las comunas de nuestro país. La verdad que el problema que se plantea solucionar tiene que ver con que en este país existe en el estado de conservación de las calzadas y aceras un problema crónico de mal estado. Ya es parte del paisaje que se produzca un deterioro permanente en las calles, en las veredas, producto del paso del tiempo, de la lluvia, del mal uso de las calles por vehículos de alto tonelaje, en fin. Y claramente estas roturas de pavimentos, baches que se van produciendo, no se reparan y con el tiempo se van expandiendo. Y lo que era muy poco a veces termina llegando a la mitad de las calles, a veces la calle completa. Y claramente se hace intransitable estos caminos, estas calles y veredas, y se pone en riesgo tanto los vehículos y también a las personas, particularmente cuando estamos en presencia de daño y de deterioro en las veredas, donde nuestros adultos mayores generalmente tienen que sufrir la amenaza permanente de caída y a veces de invalidación total, producto del mal estado y la no reparación de estos elementos que son tan importantes para el tránsito de las personas. Es tan absurdo el sistema que la ley obliga a las municipalidades a responder por todos los daños y deterioros que produzcan en las personas y en los vehículos, producto del mal estado de conservación. Lo obliga a responder civilmente y es muy frecuente que los municipios aprueben indemnizaciones para las personas que tienen caídas en las veredas o también daños producto del mal estado de las calzadas en los caminos públicos de nuestro país. Y sin embargo, los municipios que deben responder por esto no tienen las herramientas para poder repararlo directamente como cualquiera hubiese creído. El problema en cuestión es básicamente burocrático. Para poder reparar un simple bache en la calle o en las veredas se requiere el concurso de 3 instituciones. En primer lugar, el municipio, donde esté situado el problema. En segundo lugar, el Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región respectiva. Y en tercer lugar, el gobierno regional. La burocracia existente obliga a los municipios a hacer un levantamiento muy técnico, topográfico, por cada bache que hay en la calle. Lo obliga a hacer mecánicas de suelo, diseños, planos y propuestas técnicas de poder reparar. Después tiene que ser enviado al Servio respectivo para que un equipo que atiende no tan solo los problemas de esa comuna, sino que de toda la región, se haga cargo de revisar todos los planos, diseños y también memorias de cálculo de lo que significa reparar un simple bache. Una vez que está aprobado técnicamente, tiene que ser postulado al gobierno regional para que esta institución pueda financiar la reparación de estos baches. Si todo sale bien y existen los recursos, se aprueba el proyecto y tiene que ser enviado al municipio para que pueda licitar el municipio a la empresa que se va a hacer cargo de tapar ese hoyo. Como comprenderá, ya ha pasado a lo menos 3 a 4 meses, si es que andan rápido, y ahora viene recién la ejecución. La supervisión del trabajo también está a cargo del Servio. Inspectores técnicos tienen que venir a revisar cómo va el avance de cada uno de las partes que contempla esta reparación. Y también tiene que hacer la recepción final de los trabajos.
Para esto ya han pasado 6 meses y a veces años. Y claramente la gente, los ciudadanos, no tienen ninguna explicación que los satisfaga en cuanto a la posibilidad de haberlo reparado con mucha mayor prontitud. Esta participación de las tres instituciones muy pocas veces se coordinan y termina así estableciéndose una desconfianza y sin duda una frustración por parte de todos los interesados. Este proyecto de ley que reconoce esta tramitación como válida cuando se trata de reparar desperfectos que son estructurales a los caminos y a las veredas. Ahí corresponde hacer una reparación con rotura de calles completa y una intervención a fondo. Pero creemos, y esta es la idea matriz de este proyecto de ley, que no se justifica darle toda esta tramitación burocrática cuando se trata simplemente de reparar baches menores o baches de emergencia que, si son intervenidos a tiempo, incluso evitan de que se vaya aumentando el deterioro y le ahorran recursos al Estado. Por eso, este proyecto de ley establece que toda la reglamentación anterior no se aplica cuando se trata de obras provisorias de emergencia. Y esa es la definición que hace este proyecto de ley y que saca de la competencia de esta ley y no la hace aplicable cuando se trata de estas intervenciones en acera y calzada que tienen que ser hechas para evitar daño a las personas y los bienes, y cada intervención no tiene un tamaño superior a los 50 metros cuadrados, y siempre que sean ejecutadas por las municipalidades. Si se trata de estas obras provisorias de emergencia, la reglamentación que yo he definido y que he descrito hasta el aburrimiento no se aplica, y simplemente se aplica una tramitación rápida y directa que está a cargo de las municipalidades, donde la Dirección de Obras Municipales certifica que se trate de estas obras provisorias de emergencia. Ellos son los encargados técnicos, incluso tienen la supervisión de la Seremi de Vivienda de cada región, y están en condiciones de certificar que se dan los presupuestos de esta ley. Es decir, dentro de la misma municipalidad o de la localidad de que se trate, se define que es una obra provisoria de emergencia, y a continuación, con esa calificación, el municipio puede ejecutar directamente todas las obras menores de reparación que sin injerencia del Servio y sin injerencia del gobierno regional, que permitan superar la emergencia, es decir, tapar estos pequeños hoyos, tratándose de obras provisorias de baja durabilidad que no pretenden conservar el pavimento, sino que simplemente evitar de que siga aumentando el problema y evitar también, sobre todo, el daño o la amenaza de daño que existe para las personas y los bienes. Este es un proyecto mínimo, como he dicho, pero que tiene una enorme implicancia y también puede tener un enorme impacto en las ciudades, porque cada comuna, cada municipio va a resolver por sí solo estos problemas que hoy día tienen que hacer ese largo recorrido. Yo espero que los municipios, muchos de ellos tienen ya inversión en cuadrillas de bacheado de calle, pero no las pueden ejecutar, no las pueden hacer trabajar porque esta propia ley vigente se lo impide. Hoy día establecemos una excepción para ello, mirando antes que todo el beneficio de los vecinos, que puedan tener gobiernos comunales que realmente respondan con prontitud, con oportunidad a la demanda de poder reparar sus calles, sus veredas, hacerlas más transitables, hacerlas más seguras, sin estar haciendo todo este recorrido por el gobierno regional, por los servios y quizás también por organismos externos que adicionalmente le ponen muchas más trabas. Es una norma muy práctica que yo espero que sea una gran solución para aumentar y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. A nombre del autor de este proyecto, que me ha tocado liderarlo, yo espero y agradezco que las comisiones de Gobierno Interior y también de Vivienda le hayan dado la tramitación oportuna y rápida que esto requería, y en tan solo 4 meses hemos obtenido hoy día este debate que va a significar la aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo espero que el Senado sintonice realmente con las necesidades que tienen todos los vecinos y vecinas de este país y nos ayuden a darle una solución práctica, concreta, que va a evitar incluso pérdida de vida humana. Muchas gracias, he dicho. Gracias, diputado Leonardo Soto. Continuando con el debate, tiene la palabra en el tiempo del Comité Mixto e Independiente el diputado Vlado Mirosevic. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero partir diciendo que si hay una ciudad en el país que conoce de
de hoyos, de baches, de eventos, como quieran llamarle, es precisamente Arica. Una ciudad que en el pasado ha estado repleta de estos eventos en el casco antiguo, en general en la ciudad, y que sabemos que desde 2005 en adelante la responsabilidad, si bien es del gobierno regional, como otros diputados decían, aquí hay una serie de procedimientos administrativos, burocráticos, que impide que cuando se trata de una obra menor, ¿no es cierto?, una obra de emergencia, los municipios vayan directamente a hacerse cargo del problema. Aunque sabemos no es su responsabilidad, los municipios no son los que están a cargo, mandatados por ley, para hacerse cargo de la pavimentación. Sin embargo, cuando se trata de una medida de emergencia, por supuesto que se requiere. Y hoy día los municipios están atados de manos para ir con sus cuadrillas, ¿no es cierto?, en el caso de Arica, con la máquina tapahoyo o bacheadora, como le llaman, porque la Contraloría ha estado multando a los municipios que realizan una función que no le corresponde por ley, porque, como dije, desde 2005 están a cargo los gobiernos regionales, que muchos de ellos, ¿no es cierto?, hacen convenios con el Serviu para que puedan ejecutar obras de reparación. La manera de hacerse cargo de esto es liberar las manos a los municipios y que puedan ellos, cuando se trata de eventos menores, no de pavimentar o repavimentar una calle grande, una avenida, sino que cuando se trata de un hoyo, cuando es una obra de emergencia, los municipios tengan las manos para poder hacerlo y no tengan que estar pidiendo permiso en todo ese procedimiento administrativo burocrático que cuesta mucho. Por lo tanto, aquí simplemente el municipio va a ir directamente a tapar el hoyo y después va a informar al Serviu, que es la institución que todavía mantiene competencia en la ley. Entonces, presidente, esto va a hacer que disminuyamos de manera importante la cantidad de hoyos en las calles, porque los municipios con presupuesto propio van a poder salir a repavimentar esa obra menor y no van a ser multados por la Contraloría, porque con esta ley va a estar dentro de sus funciones poder hacerlo. En el caso de Arica, presidente, la máquina bacheadora, sabemos, ha tapado muchísimos hoyos, pero desde que la Contraloría empezó a multar a los municipios, el alcalde se vio impedido de continuar. Si es que aprobamos esta ley, presidente, y continúa su trámite, ¿no es cierto?, en el Senado, que además es muy fácil la tramitación, porque estamos hablando de un artículo único, podríamos tener y liberar a los municipios para que puedan hacer finalmente esta función de manera muy rápida. En el caso de Arica, la máquina bacheadora vuelva a salir a las calles. Así que, presidente, por supuesto, votaremos a favor de este proyecto. Gracias, diputado Vlado Milosevic. Continuando con el debate, en el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Jaime Belolio. Muchas gracias, presidente. Obviamente yo no quiero repetir los argumentos y las exposiciones de los anteriores diputados. Simplemente decir que hoy día para muchos municipios, hoy día estamos en el peor de los mundos. Cuando una persona que va en automóvil o un peatón sufre algún accidente producto de un bache, un hoyo, como fuese, en la calle, el responsable civil de eso es la municipalidad. Tiene que pagar la demanda. Pero si ese municipio repara el bache, la Contraloría le dice que tiene que devolver la plata porque no puede hacerlo. Esa es la situación en que hoy día estamos. La comuna de San Bernardo, que es una comuna que tiene alto tránsito, además de Transantiago, tiene miles de baches producto del Transantiago. Sin embargo, el presupuesto del Transantiago para reparar dichos baches no alcanza ni siquiera a reparar el 10% de ellos. Por tanto, la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿qué pasa con el otro 90% de los hoyos en que las personas sufren las consecuencias de que estén esos eventos que se multiplican obviamente en invierno? Y la respuesta que nos da la institucionalidad es que tienen que esperar un año, o que a veces el presupuesto del convenio entre el Serviu y el gobierno regional ya se acabó. Y peor aún, que si el municipio gastó la plata para hacer el servicio que es requerido, lo multan. Simplemente es de loco, no se entiende, es kafkiano. Pero como vienen tiempos mejores, como dice el diputado, muchas gracias, es que de manera transversal se ha aprobado algo que es de sentido común, que es algo que tiene obviamente la sensatez por delante, y es resolver esta discrepancia absurda para que los municipios sí puedan concurrir a un servicio que le deben a su comunidad,
tal como han dicho todos los tribunales que ya han fallado por falta de servicios cuando han ocurrido accidentes producto de esos hoyos. Esto lo que hace entonces es facilitar esa pega. Por supuesto que habían distintas alternativas jurídicas o iniciativas legales, y me parece que se optó por una que es óptima, que una que es liviana, que permite que sean las direcciones de obras municipales las que hagan la pega, entre comillas, de lo que tiene que hacer hoy día el Serviu. El informe previo favorable, en vez de hacerlo el Serviu, lo hace la propia dirección de obras, y por supuesto que también tiene que informarle al Serviu. ¿Por qué? Porque esto es una reparación transitoria y no permanente. Por tanto, igual tiene que existir esa información por parte del Serviu para saber cuándo tiene que, por ejemplo, repavimentarse una calle completa y no solamente reparar los baches que ésta tenga. Señor presidente, es claro que es la ciudad el problema de gran parte de los chilenos. Y me refiero a la ciudad no solamente Santiago, sino que me refiero particularmente a aquellas provincias que tienen centros urbanos más pequeños, que hoy día distan de tener una solución porque la burocracia los lleva a la centralización dentro de la región y la centralización dentro del país. Y esta es una manera de dotar de mayores atribuciones a los gobiernos locales, que yo creo que es la línea que nosotros debiésemos seguir en muchas de nuestras políticas públicas. En concreto, esta línea kafkiana de hoy día, en donde quienes más sufren finalmente son los propios ciudadanos, los automovilistas, los taxistas, los colectiveros y también el transporte público, termina por empezar a solucionarse. Así que, sin lugar a dudas, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Belolio. Continuando con el debate, tiene la palabra en el tiempo de la democracia cristiana el diputado Jaime Pilowski. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Yo creo que, en primer lugar, lo que corresponde en este proyecto es felicitar a su principal autor, Leonardo Soto, y diputado del Partido Socialista, que señaló que este no era un proyecto estructural. Es verdad, no es un proyecto estructural, pero sí, en definitiva, va a cubrir una necesidad o va a dar solución a un tema que va a influir en la calidad de vida de las personas, de los vecinos y vecinas de cada una de las comunas. ¿Por qué? Porque va a reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y también de accidentes peatones en aceras y calzadas. Un Estado moderno, presidente, y eficaz, un gobierno local potente, debiera dar soluciones rápidas a este tipo de situaciones. ¿Y qué ocurre en esta materia? Primero, que tenemos 3 actores que participan, lo cual, lógicamente, lo hace más complejo. Gobiernos regionales por un lado, municipalidades por otro, el Serviu por otro lado. Aquí también, y hay que decirlo, este proyecto no lleva recursos, pero también faltan recursos, y eso es un problema que tiene que ver también el Ministerio de Hacienda, los gobiernos regionales y particularmente también este Congreso Nacional. Y tercero que se produce es que hay una serie de trabas burocráticas que terminan en ¿qué, presidente? Que se plantea que existe un hoyo, un bache, o como políticamente se ha denominado, un evento, pasan aproximadamente hasta a su solución definitiva, aproximadamente, como decía, 1 año, a veces 2, y a veces no hay solución porque no existen los recursos necesarios para aquello. ¿Qué va a hacer este proyecto? Una cosa muy sencilla, pero creo que muy relevante. Por eso insisto que agradezco al diputado Soto por haberme permitido participar de este proyecto. Va a permitir que los municipios puedan ejecutar obras provisorias de emergencia. ¿Por qué? Porque, tal como lo han señalado acá los diputados que me antecedieron, aquí se produce un absurdo jurídico. Por una parte, la ley le obliga a responder, del punto de vista civil, al municipio respecto de los accidentes que se producen precisamente por el no cumplimiento o no el basteo de hoyos o eventos. Y por otro lado, la Contraloría General de la República, y está expuesto precisamente en el informe que lleva como contenido este proyecto, señaló el año 2017 que, voy a leer textual,
el ente contralor emitió un pronunciamiento donde concluyó que los procedimientos de bacheo y reparaciones de veredas, aunque sean de carácter menor, de emergencia o de forma provisoria, debían ajustarse a los procedimientos de aprobación, recepción, regulados por la Ley 8.946 de pavimentación comunal. Entonces, en la práctica se produce este absurdo jurídico que queremos solucionar a través de este proyecto. Por un lado, la responsabilidad, y por otro lado no tengo las facultades para realizarlo, con lo cual termina la Contraloría aplicando multas correspondientes. ¿Qué dijo la ministra Zabal, a la cual quiero agradecer porque dio un importante apoyo a este proyecto? Señaló algo muy sencillo. Dijo que los problemas de pavimento eran un problema que tenía múltiples dimensiones y que afectan, finalmente, lo que hemos dicho, la vida diaria de las personas. Pues muchas han sufrido accidentes, incluso fatales, por falta o deterioro de aquellos. Afecta a los municipios tanto en su patrimonio como en su gestión, porque la pavimentación de las calles es una tarea que la ciudadanía le atribuye a ellos y afecta también el funcionamiento de las instituciones públicas. Por eso, presidente, yo quiero que podamos aprobar este proyecto hoy día, que podamos otorgarle una amplia votación afirmativa, pero también quiero pedirle al próximo Congreso y particularmente al Senado que le dé rapidez a la posibilidad de aprobarlo en segundo trámite constitucional en el Senado, y esperamos que nuestro amigo y diputado Cristian Montt, que es el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, pueda ponerle urgencia también a este proyecto, porque se trata de un proyecto simple que, en definitiva, y tal como lo ha señalado, viene a agregar un inciso al artículo 10 de la Ley 8.946, de tal manera de permitir que las municipalidades puedan desarrollar obras provisorias de emergencia sin tener que cumplir con todos los requisitos burocráticos que hemos planteado, sin perjuicio de informar necesariamente al cerdo. Por eso, por estas razones, espero que no solamente este proyecto sea aprobado en la Cámara, sino que finalmente, rápidamente, ojalá durante el mes de marzo, en el Senado, con la urgencia que me imagino que le va a poner el próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, hoy colega nuestro, así que esperamos que se dé solución a estos temas que hemos planteado y tengamos una ley próximamente promulgada y publicada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Pilowski. Continuando con el debate, en el tiempo del Partido Comunista, tiene la palabra la diputada Carol Cariola. Tiene la palabra la diputada. Muchas gracias, presidente. Quedó medio malo el micrófono. Ahí sí. Bueno, yo quisiera sumarme a las palabras de todos mis colegas en relación a este proyecto de ley, que tal como se ha dicho acá, si bien no es un proyecto de ley que sea estructural respecto de los problemas que enfrentan, ¿cierto?, en términos urbanos, en términos de pavimentación, los municipios en las distintas comunas, tal como decía hablado en Arica, ¿cierto?, también en Recoleta y en la zona norte de la región metropolitana tenemos importantes problemas, sobre todo porque muchas veces existen lugares de tránsito del transporte público y las demoras que se generan para poder hacer modificaciones, para poder hacer pavimentaciones provisorias son tremendas, ya que esto no solamente requiere de un procedimiento, de la postulación de recursos, porque además hoy día existe la ley 8.946 que le entrega la potestad al Serviu de la región, ¿cierto?, para la ejecución, la renovación y la conservación, además de la administración de las obras de pavimentación, de aceras y calzadas urbanas, como se decía anteriormente. Tal como lo dijo el diputado Belolio, con quien coincido tremendamente en este punto en particular, efectivamente a los municipios les quitan pan y pedazo en esta materia, porque les cargan la responsabilidad cuando ocurre un accidente en relación a situaciones como esta, eventos, como se ha dicho públicamente, en las calzadas, en las calles, a propósito de la pavimentación, pero sin embargo cuando quieren arreglarlas, cuando quieren repararlas, les cae la Contraloría encima y no les permite desarrollar este tipo de inversiones. Entonces, esta es una modificación que viene a hacerse cargo de alguna manera, ¿cierto?, de un elemento que es de sentido común y que tiene que ver con ir avanzando precisamente
justamente en que los municipios dejen de ser administraciones y que les entreguemos efectivamente el poder local de ser gobiernos locales para poder desarrollar sus políticas en distintos ámbitos. Claramente, y este es otro elemento, porque acá hay un elemento que el proyecto de ley no se hace cargo, y que es que para poder enmendar este tipo de situaciones claramente se requiere de recursos. No todos los municipios tienen los mismos recursos para poder hacerse cargo de reparar la pavimentación en ciertas calles cuando tienen estos problemas, y tienen que hacer esfuerzos tremendos para poder hacerlo. Y ahí yo me aprovecho de salir un poco del proyecto en particular para decir la importancia que tiene que se haga una modificación a la ley de municipalidades a propósito de la distribución de los presupuestos a nivel nacional. No es posible que haya municipios que tengan hasta 10 veces, hasta 8 veces el presupuesto por habitante que tiene otro municipio. Nosotros habitualmente lo decimos, Recoleta tiene 138.000 pesos por habitante cuando Las Condes tiene más de 1 millón de pesos por habitante. Y eso claramente habla de una desigualdad territorial en la distribución de los recursos que tampoco permite mejorar la calidad de vida de los municipios. Entonces, esto es de los ciudadanos que viven en tal o cual comuna. O sea, la desigualdad territorial parte también por cómo se están distribuyendo los recursos, y ahí es donde tenemos quizás un vacío a propósito de que esta es una moción parlamentaria, pero sin embargo es una moción parlamentaria que sí permite que los municipios que logran hacer el esfuerzo económico de llevar adelante este tipo de actos, este tipo de obras, finalmente que son provisorias, como se dice acá, no tengan a la Contraloría de vuelta generando sanciones administrativas o generando el cobro, la devolución de esos recursos que finalmente van en beneficio de la ciudadanía, de la gente, y de evitar también, como se ha dicho acá, ciertos accidentes vehiculares o incluso accidentes de los propios peatones que muchas veces se ven afectados, y particularmente quiero abogar por los adultos y adultas mayores, que son precisamente los que viven las consecuencias de que las calles, de que las veredas, de que las aceras, de que las calzadas estén en malas condiciones. Son ellos los que se caen, son ellos los que se accidentan, y eso tiene que ver con la calidad de vida. No es posible que una comuna, por ser de un barrio acomodado, de un sector, por estar en un sector acomodado, finalmente tenga además más ingresos y por tanto solo ellos tengan mejor calidad de vida. También las comunas que tienen condiciones quizás económicas distintas puedan tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y de sus habitantes. Así que por supuesto que vamos a aprobar este proyecto de ley, que lo vuelvo a decir, saludo la moción porque se viene a hacer cargo de un vacío que tenemos en la ley en esta materia, porque además sabemos que todos los municipios llevan adelante acciones como estas para reparar estos baches que se generan en las calles, en las calzadas, en las aceras, y que ellos hacen un tremendo esfuerzo económico para poder invertir en ello, sobre todo por la desigualdad que existe en términos de distribución de los recursos a nivel nacional. Así que eso, presidente, nosotros como bancada vamos a aprobar este proyecto de ley, y por supuesto que saludamos a quienes han llevado adelante esta moción, y también al Ministerio de Vivienda, que ha apoyado la moción e incluso nos ayudó para mejorar la calidad del proyecto. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Carol Cariola. A continuación, tiene la palabra la diputada Yasna Proboste. Ahí viene. Y no se encuentra. A continuación, en el tiempo del Comité Mixto Independiente, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. Tampoco se encuentra. Se ofrece la palabra. Cerrado el debate. En votación. Pasamos al tercer punto de la tabla, el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción, que consagra el derecho a protección de los datos personales. Segundo trámite constitucional, primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Diputado informante, el señor Juan Antonio Coloma. Rinde el informe, tiene la palabra.
Gracias, presidente. En representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, vengo a informar en segundo trámite constitucional y primero reglamentario el proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la protección de los datos personales, iniciado en moción por los senadores señores Araya don Pedro, Arboe don Felipe, Lagos don Ricardo, Larraín don Hernán y Tuma don Eugenio. La idea matriz o fundamental de esta iniciativa es la de consagrar constitucionalmente el derecho a la protección de los datos personales y a la autodeterminación informativa, esto es, la facultad de las personas a controlar sus antecedentes personales. Señalan los autores de la moción que la normativa y los organismos que velan por la protección de datos personales en el país se han visto severamente cuestionadas por la falta de certeza sobre tratamiento de flujo de información referida a las personas. Agrega que se carece de una institucionalidad específica e independiente que sirva para cautelar efectivamente los derechos asociados al tratamiento de la información, lo que ha generado graves cuestionamientos por parte de la sociedad civil, el mundo académico y el periodismo de investigación. Seguidamente, recuerdan que las regulaciones en materia de datos personales son profusas y de larga data en la mayoría de los países pertenecientes a la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, OCDE. Por su parte, la jurisprudencia europea ha ampliado el sentido primario del derecho a la privacidad hacia la protección de los datos personales, o la llamada autodeterminación informativa. Ello consiste en el derecho de las personas a controlar sus datos personales, incluso si estos no se refieren a su intimidad. Seguidamente, recuerdan que el profesor Humberto Noguera Alcalá define la habeas data como el derecho que asista a toda persona a solicitar, administrativa y judicialmente, la exhibición de los registros o bases de datos públicos o privados en los cuales estén incluidos los datos personales o de su familia para tomar conocimiento de la con exactitud, solicitar su rectificación, superación, complementación o solicitar su reserva. Este derecho, tal como se consideró un proyecto del senador Jorge Pizarro, actualmente archivado, debe tener rango constitucional por encontrarse dentro de las más frecuentes amenazas al derecho a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, en especial en un mundo donde los negocios de gran escala cruzan con rapidez la esfera de las jurisdicciones de los países. A continuación, se hace presente que la Constitución chilena recoge en el artículo 19, número 4, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y su familia, lo que se conoce en términos generales como el derecho a la intimidad. Recuerdan que el año 1999 se reguló de manera orgánica este derecho con la dictación de la Ley 19.628 sobre protección de datos de carácter personal y también con la publicación del artículo único de la Ley 19.423 que modifica el Código Penal sobre los delitos contra el respeto y la protección a la vida privada y pública de las personas y su familia. Igualmente, sostienen que la inquietud por estos temas se ha visto reflejada, por ejemplo, en los proyectos de reforma constitucional de los senadores señores Gamuri, Escalona y Muñoz, que postulaba crear una agencia de protección de datos, y del proyecto que se tramitó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, boletín 8143-03, que regula el tratamiento de los datos personales y crea una institucionalidad fiscalizadora. A partir de estos antecedentes, señalan que hay ejemplos concretos de una creciente preocupación por un tema que ha ido cobrando relevancia a nivel nacional y mundial. A partir de estos antecedentes, arguyen que cada vez más se hace patente la necesidad de reconocer en nuestra Carta Fundamental la protección de los derechos personales. Finalmente, explican que la idea matriz de este proyecto supone consagrar, a favor de todos los individuos, la facultad de controlar sus datos personales y la capacidad para disponer y decidir sobre los mismos. Para el cumplimiento de estos objetivos, el texto aprobado por el Honorable Senado propone agregar en el numeral cuarto del artículo 19 de la Constitución Política de la República, después de una corrección de forma, los siguientes párrafos segundo y tercero. Asimismo, la protección de sus datos personales, el derecho a acceder a ellos y a obtener, en la forma que determina la ley, su rectificación, complementación y cancelación, si estos fueran erróneos o afectaran sus derechos. El tratamiento, circulación y traspaso de estos datos deberá realizarse en la forma y condiciones que fije la ley. Durante la discusión general, el senador Felipe Arboe, uno de los autores de la moción, señaló que durante la tramitación del proyecto se ha ido revelando que no es adecuado incorporar el texto constitucional, que tiene una vocación de estabilidad en el tiempo, algunos de los elementos que son parte de la protección de datos. Por ejemplo, a los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición, hoy se agrega el derecho a la portabilidad, que hace un tiempo atrás no existía. En ese sentido, se manifestó de acuerdo con la indicación presentada por el Ejecutivo en este trámite, en el sentido de establecer una protección más genérica. Sometido a votación en general, el proyecto se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes. Durante la discusión particular, se aprobó por unanimidad una indicación al Ejecutivo formulada en términos señalados precedentemente. Es cuanto puedo informar. Para iniciar el debate, tiene la palabra la diputada
de la Unión Demócrata Independiente, la diputada Andrea Molina. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Es muy positiva esta iniciativa, ya que, como se ha dicho, busca consagrar en nuestra Constitución el derecho a la protección de datos personales, materia en la que nuestro país necesita avanzar rápido, ya que se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales. Fuera de ello, también se hace relevante su consagración porque hoy la información es un motor de desarrollo, más aún cuando vemos todos los avances tecnológicos que existen y que permiten que la información tenga un nivel de conocimiento impensado. Las personas son dueñas de sus datos personales y solo ellas tienen la potestad para autorizar su uso. Por ello, me parece que darle un rango de constitucionalidad a este derecho de protección de datos personales es muy relevante, ya que, dicho sea de paso, les permitirá recurrir de protección en caso de que sea necesario. Además, concuerdo con la indicación que planteó el Ejecutivo, dejando a la ley el desarrollo del detalle que involucra el derecho que se está consagrando, de modo que el reconocimiento constitucional sea preciso y conciso. Sin embargo, y dejando claro que me parece muy positiva esta iniciativa, me parece que junto con esto es absolutamente necesario avanzar en la modificación de la ley número 19.628, de protección de los datos personales. Esto ya lo he manifestado en otras intervenciones, pues es evidente que esta normativa no está ajustada a los estándares internacionales, tal y como se ha comprometido Chile al hacerlo al suscribir el Tratado de Cooperación Comercial con Europa. Pues hoy este cuerpo legal no contiene, escuchen bien, no contiene mecanismos adecuados para la protección de las personas. Por ejemplo, la actual ley de protección de la vida privada no contempla ningún mecanismo tendiente a representar los intereses de un connacional en el caso del mal uso de su información personal a nivel internacional. Tampoco establece ningún mecanismo distinto de tratamiento de datos sensibles, como por ejemplo datos personales de menores o de personas vulnerables. Además, no contempla autoridad alguna que analice y defina la pertinencia de los traspasos de información personal. Es por ello que, si bien concuerdo plenamente con esta iniciativa legal, hago este punto, ya que no sacamos nada con tener un bonito derecho constitucional reconocido si su desarrollo a nivel legal sigue siendo insuficiente y no ajustado a la realidad en la que vivimos hoy y menos si no damos el ancho y el alto con respecto a los acuerdos que hemos tomado internacionalmente y que hoy día no se han abordado en el territorio. Muchas gracias, presidente. He dicho. Gracias, diputada Andrea Molina. Continuando con el debate, en el tiempo de la democracia cristiana, tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. Gracias, presidente. Lo ha dicho la diputada Molina. Aquí tenemos una deuda del año 1999, 17 años. El 2010, presidente, en la OCDE, cuando ingresamos, nos comprometimos a tener una ley de actualizar la vigente. Está en el Senado espantada. Nuestra Comisión Especial de Evaluación de la Ley de esta Cámara de Diputados, donde han intervenido, ¿no es cierto?, muchos parlamentarios hoy día, el diputado Cheroni, el diputado Gutiérrez, Romero Gutiérrez, Isacor, Manuel Monsalve, Leopoldo Pérez, Alberto Robles, Alejandra Sepúlveda, de distintas bancadas. Esto, claro, es un adicional, pero el proyecto de verdad tiene que caminar, estamos en deuda. Hoy día nadie garantiza el derecho de saber quién, cómo, dónde y con qué fin se recogen nuestros datos y sus datos personales, presidente. No hay un catálogo de sanciones ni un procedimiento para que las personas puedan denunciar. Tampoco no hay una institución que fiscalice, ¿no es cierto?, por ley a los privados y promueva el buen uso de los datos. La verdad que hicimos un tremendo trabajo en la Comisión de Evaluación de la Ley, lo entregamos, lo aportamos, ¿no es cierto?, con las discusiones que tuvimos aquí en la Cámara de Diputados, diputado Ortiz, en las distintas comisiones, a efecto de poder avanzar. Y en el Senado parece que no les gusta, entonces tenemos este proyecto bien, porque nos permite justamente empezar a hablar y empezar a exigir al nuevo gobierno, con mucho respeto, si mi gobierno no fue capaz, que le ponga a discusión inmediata este proyecto. Los datos personales hoy día tienen que tener una protección las personas. Hablábamos con el diputado Morano. Si usted es trabajador y por esas cosas de la vida demanda a su empleador
Y resulta que esa demanda, que es entre dos personas, cualquiera accede. ¿Y por qué eso tiene que ser privado? Es algo que usted autorice, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de situaciones es básico para los chilenos, no da para más. Bien, este proyecto, digamos que es corto, pero lo que nos permite es eso, presidente. Ojalá que podamos avanzar y que el Senado se ponga, el nuevo Senado, a trabajar y mandemos definitivamente a ley esto que significa proteger los datos de todos los que estamos acá. Yo sé que usted tiene fuero, presidente, y por lo tanto de alguna manera algo protege, pero la ciudadanía normal no es así. Estamos teniendo muchos problemas con la información. ¿Qué dijo la OCDE hace unos días acá? ¿Hacia dónde vamos? Mundo digital. Hoy día está todo en el mundo digital. Entonces, desde ese punto de vista, cualquiera accede. Y diputado García, claramente le van a acceder y no va a tener cómo defenderse. Así que con la diputada Molina concordamos bien esto que está acá, presidente, pero lo importante es que el Senado reciba el recado, ya está bueno, y que el gobierno le ponga discusión inmediata. Gracias, presidente. Sí. Vamos a suspender por 2 minutos para iniciar la votación, para que los diputados jefes de comité regresen. Vamos a proceder entonces a la votación. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades y regula el ejercicio de dicha actividad, con la salvedad del inciso segundo del artículo 14, por tratar una materia propia de ley orgánica constitucional. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Diputado Letelier. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Diputado Pérez, ¿tiene problemas su...? ¿No le funciona al diputado Pérez? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos. Aprobado. En votación. En votación general, el inciso segundo del artículo 14 del proyecto, que requiere para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 80 votos. Aprobado. Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto entonces queda además aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido. Despachado el proyecto al Senado. A continuación vamos a proceder a votación general. El proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 8.946, que fija texto definitivo de la ley de pavimentación comunal en materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los municipios. Hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. Presidente, estamos votando el informe de gobierno o de vivienda. Se está votando en general. ¿No son iguales? Se está votando en general primero, diputado. Después viene la votación particular donde está lo de... Donde está tipificado lo que está consultando. En votación general, el proyecto de ley. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos. Aprobado. Ahora vamos a proceder
¿no es cierto?, la votación particular del artículo único con las modificaciones propuestas por la Comisión de Gobierno Interior. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 89 votos. Aprobado, despachado el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Establecer un marco normativo para el corretaje inmobiliario que eleve los estándares de capacitación e idoneidad que se espera en este tipo de intermediación es el principal objetivo del proyecto aprobado unánimemente por la Cámara. La iniciativa enviada al Senado a segundo trámite busca regular una actividad en la que participan más de 15.000 personas que hoy se manejan principalmente por las directrices del mercado. Logramos un acuerdo con el Ministerio de Economía para que ellos lleven un nuevo registro, ellos llevan muchos registros, y que incorporen uno más con algunas condiciones que signifiquen no la obligatoriedad del registro, pero sí la importancia de llevar un registro digital que permita a las personas saber quiénes están, ¿no es cierto?, de buena fe haciendo este trabajo y con capacitación debida. Y por eso que también el Estado se ha comprometido, que si bien es cierto no es obligatorio, el Ministerio de Economía va a recomendar al mundo público que actúen con los corredores que estén inscritos en este registro, que les da confianza y les da certeza jurídica. Por eso que es muy importante regular una situación que no estaba regulada y que de alguna manera va en beneficio de los consumidores. También hay, precisamente en este proyecto, una serie de normativas que cuando hay falla o no hay cumplimiento de las condiciones del contrato, pueda usted recurrir al CERNAC para acogerse a la ley de defensa de los consumidores. Hoy día hay muchos corredores de propiedades que no tienen la capacidad profesional para hacer ese trabajo, no tienen la ética tampoco. La moción también crea el registro electrónico de corredores de propiedades de carácter público en el que podrán inscribirse todas las personas naturales o jurídicas que ejerzan la actividad de corretaje de propiedades, siempre que cumplan con las disposiciones de esta ley y su reglamento, registro que será llevado por el Ministerio de Economía. Aquí se crea un registro nacional de personas que se dedican a la actividad inmobiliaria, o sea, de corredores de propiedades, y también se produce una cierta regulación en torno a esta actividad. Quienes ejercen esta actividad también tienen algunas asociaciones gremiales, ¿verdad? Y en estas mismas asociaciones gremiales se hacen los mayores esfuerzos por transparentar esta actividad económica, pero sin embargo se producen, de igual forma, existen personas que ejercen ciertas anomalías, ciertos abusos, ¿no es cierto?, con quienes solicitan esta prestación de servicios, y por lo tanto, obviamente que esta misma actividad necesita de cierta regulación. También a segundo trámite al Senado irá la moción que permite a los municipios que cuenten con los recursos necesarios en casos especiales ejecutar obras provisorias de emergencia en forma inmediata, tratándose de reparaciones urgentes que tengan como objetivo reducir la posibilidad de accidentes vehiculares y de los propios peatones que transitan por aceras y calzadas. Trata sobre la pavimentación de las calles y sobre todo el tapado de hoyo o eventos que muchas veces son el martirio del automovilista y también de los peatones. Es un pequeño proyecto con una regulación muy simple, pero que tiene un enorme impacto en la calidad de vida de las personas. La ley hoy día establece un conjunto de trámites muy burocráticos para poder pavimentar una calle. Desde estudios que hacen los municipios muy complejos, mecánica de suelo, estudios topográficos, planos, después autorizaciones del Servio de todos esos planos, después van al gobierno regional para conseguir recursos, después se licitan y las empresas comienzan a trabajar, el mismo Servio tiene que ir a visitar esos trabajos y de autorizarlos paso a paso y después dar una recepción final. En trámites, tapar un simple hoyo se puede demorar más de un año. Y como a mí me pareció que no correspondía que aplicarle toda esa tramitación a obras de emergencia, lo que hacemos en este proyecto de ley es separar la reglamentación de la pavimentación del tapado de hoyo en las calles. Va a bastar con que el municipio constate el bache, le encargue al director de obras municipales que certifique que es un bache simple, no estructural, y a continuación va a poder taparlo, sin pedirle autorización al Servio ni al gobierno regional. La iniciativa precisa que a las obras provisorias de emergencia, entendidas para estos efectos como aquellas intervenciones en aceras y calzadas,
tendientes a evitar daños a las personas y los bienes que no supere los 50 metros cuadrados por evento ejecutadas por los municipios, no les será aplicable la presente ley. Y además, cuando una persona se cae en una acera, demanda al municipio, y el municipio por la ley de tránsito tiene que responder por la falta de servicio. Entonces los alcaldes estaban amarrados de mano, y lo que hicimos fue darle facultades a los alcaldes para que ciertas reparaciones acotadas en tamaño, en dimensión, que es necesario reparar con mucha urgencia, no tengan que cumplir con todo el trámite que establece la ley, que es hacer la topografía, la mecánica de suelo, un estudio de ingeniería estructural, mandarlo al Servio, que el Servio lo apruebe o lo rechace y después postularle el financiamiento para el gobierno. Entonces hoy día aquellos municipios que tienen o disponen de recursos van a poder hacer bacheo sin necesidad de que la Contraloría después los sancione porque no pasaron por todo el trámite que establece la normativa. Además, los gobiernos regionales no disponen de una glosa, de un ítem destinado a la pavimentación o a la reparación de la pavimentación. Antiguamente el Servio sí los tenía, pero después estos fondos fueron traspasados a los gobiernos regionales, pero no se dejó una glosa específica que dijera, ya, estos recursos que venían del Servio, que en esa época, el año 2005, eran alrededor de 5.000 millones, tienen que destinarse a la mantención de vialidad. El texto además indica que la calificación de las obras como provisorias de emergencia deberá realizarse por la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad con anterioridad a su inicio, y una vez ejecutadas se informará de ellas también al Servio respectivo.